La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor, en el nombre de Jesús, suplicamos que nos des tu gracia para poder compartir, sabiendo que tenemos al frente a tu novia, la iglesia, y que debemos de hacerlo lleno de gracia y de humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros hemos iniciado el estudio de una carta desde inicio hasta terminarla. ¿Cuál es la carta o libro de la Biblia que hemos iniciado, hermanos? Filipenses. El libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo y enviada a la iglesia de Filipenses por medio de Timoteo. Filipenses es una de las cartas de la prisión, de las cartas carcelarias. Sin embargo, a pesar de que es una carta que Pablo la escribió en una cárcel, donde posiblemente el servicio era un hoyo, donde no había agua, no había papel higiénico, donde no habían derechos humanos, ahí Pablo escribió esta carta. Y otra de las cosas que podemos exaltar de esta carta es que una de las palabras que se menciona repetitivamente en esta carta, ¿cuál es, hermanos? El gozo, regocijo. Entonces, no hay duda que Pablo, al escribir esta carta, hay mucho que aprender. Y Dios tiene mucho que cambiar. En un mundo de quejas, que nos quejamos si el sol está caliente, si no salió, si hubo poca lluvia, si hubo mucha lluvia. El ambiente de uno es quejarse. Si hay una trabazón, uno se queja, pierde el gozo por cualquier cosa. Y uno acusa a medio mundo. Y la verdad es que esta carta tiene mucho que enseñarnos y mucho que limpiar, si somos honestos. Entonces nosotros el domingo pasado vimos el tema saludos y oraciones de Pablo por los filipenses. Vimos los saludos de Pablo. Y entonces ahora vamos a terminar, porque no terminamos en cuanto a los saludos. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Esa parte nosotros ya la explicamos. La parte que vamos a explicar hoy es: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Repita conmigo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué se imagina usted? ¿Por qué Pablo permitió que esto se escribiera? ¿Será que se escribió solo por escribirse o será que esto tiene una explicación que nos puede ayudar a conocer más a Dios? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia y paz era un saludo que Pablo usualmente siempre lo usaba en sus cartas. La palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Qué significa la palabra gracia? El ser humano, cuando es un enemigo de Dios, cuando no ha sido salvo, el ser humano, hay algo que carece el ser humano en su interior, y es de la verdadera paz. ¿Por qué el ser humano no tiene paz? El ser humano no reconciliado, el ser humano lejos de Dios, sin haber sido salvo, es como un fugitivo que huye de la justicia y duerme en los cementerios. ¿Usted cree que un fugitivo que anda ahí por Honduras, anda por los lugares lejos de la justicia, durmiendo en los cementerios, tendrá paz? No, porque él no ha sido perdonado. Nosotros en otro tiempo fuimos enemigos de Dios, y Él viene y nos salva por su gracia, sin merecerlo, y por su sangre y sacrificio restaura la enemistad que había entre Dios y nosotros, y debido a eso, ahora hay paz con Dios y con nosotros mismos, como resultado de esa gracia. La gracia se origina en Dios por medio de Jesucristo. Pero supóngase que ese prófugo, ese delincuente que anda por los cementerios, oye la buena noticia y dice: hay amnistía por 3 días, y el que venga, el que haya cometido estos delitos, hay amnistía, va a ser perdonado, porque el juez que ha entrado en la ciudad es bueno y quiere comenzar perdonando a todos los delincuentes que aprovechen esa amnistía. Ese prófugo viene, es perdonado verbalmente, se le extiende una carta o un escrito donde él ha sido perdonado, vuelve nuevamente a su familia. ¿Cómo va a vivir ese hombre ahora? Con paz, por la gracia que se le encomendó. ¿Entendemos ahora por qué Pablo dijo gracia y paz, hermanos? Las palabras no están ahí. Este libro es como, es como una gallina de oro, que aún las uñas son valiosas. ¿Se imagina usted una gallina de oro, pero totalmente de oro, toda? ¿Dejaría usted de apreciar las uñas de esa gallina? No, si es una gran perla. Así es la Biblia, así es Filipenses. Es como una gallina de oro. Pero yo quiero, hermanos, ilustrar la gracia de Dios. Yo ya lo he hecho anteriormente, pero yo quiero repetir esto, porque muchas veces nosotros no nos alegramos cuando oímos la palabra gracia. Supóngase usted que hay un hombre que tiene un hijo aquí en la ciudad de San Miguel. Ese hombre es ejemplar, no le hace mal a nadie, y ese hijo ha seguido los pasos de su padre. También es muy bondadoso, muy bueno.
aquí en la ciudad, en el parque, hay un muchacho que tiene la misma edad del hijo de ese señor. Y entonces este hijo malo, por envidia, vigila a este hijo, lo encuentra un día solo en un callejón y sin ningún motivo lo mata. Suponiendo que este padre, aunque no fue así, analiza y dice: este me mató a mi hijo, así que yo le voy a hacer lo mismo, y lo mata. ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Venganza. Pero suponiendo que este padre es justo y dice: no, vamos a ir con la policía y yo iré con ellos también, que lo capturen y que lo entreguen al juez. ¿Cómo se le llamaría a esto, hermanos? Justicia. Pero suponiendo que este hombre es misericordioso, este padre, y dice: pobre muchacho, aunque me causó gran daño, pero este hombre, si se le condena, va a seguir peor allá dentro de la cárcel. Mejor, señor juez, si hay alguna posibilidad, por favor déjenlo libre. ¿Cómo se le llama a eso, hermanos? Misericordia. Pero suponiendo que este padre es mucho más, va más allá y dice: no, el hijo que yo tenía, el hijo de mi amor que yo tenía, está muerto. Yo necesito a quien amar. Y aunque este hombre no lo merece, yo lo voy a amar. Y sé que al adoptarlo como mi hijo y amarlo, él, conociendo eso que yo he hecho, él va a cambiar. Y además de eso, la herencia que yo tenía para mi hijo, ¿a quién se la voy a dar sino a este? Le dice al juez: puedo seguir los trámites de adopción, quiero adoptar a este como mi hijo. Lo adopta y se lo lleva para su casa. ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Gracia. ¿Entendemos un poco, hermanos, lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios se ha manifestado. Y entonces ahorita vamos a dejar los saludos de Pablo y ahora vamos a entrar a oraciones de Pablo por los filipenses, y vamos a ir deshuesando la gallina, ¿verdad? Poco a poco. Las oraciones de Pablo. Oraciones de Pablo por los filipenses. La oración comienza en el versículo 3. Dice: doy gracias a mi Dios. Así es, ¿verdad? Siempre que me acuerdo de vosotros. ¿A dónde estaba Pablo, hermanos? Fíjense. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con, ¿qué dice? Con gozo. Por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio. En otra versión dice: por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo: en todas mis oraciones, con gozo por ustedes? Agradecido Pablo, lleno de gozo en una prisión romana. Pablo está rogando y pensando no en él mismo, sino en otros, en una prisión romana.
¿Por qué será que el cristianismo que vivía Pablo no se parece al nuestro? El cristianismo de Pablo llevaba las mismas huellas de Jesucristo. El nuestro muchas veces lleva las huellas del mundo, es decir, está influenciado por el mundo, se queja por todo. Nuestro gozo y gratitud y nuestra pasión por otros muchas veces depende de las circunstancias. Vivimos quejándonos por todo. ¿Cuál es entonces nuestro problema? No hemos crecido. Falta crecimiento, falta limpieza. Por eso nos hemos reunido, para ver la necesidad. Decía un hermano allá en Santa Ana, para mí es prohibido quejarme. Es que son tantas las bendiciones, hermano. Es una abundancia de bendiciones, hermano. Sí, lo que sobre un poquito. Hermanos, un ejemplo que pone John Newton. Hay un hombre que va para Nueva York en un carromato, dice él. Y entonces este hombre, al llegar a Nueva York, con seguridad, un gran magnate le va a dar una millonada de dólares, pero millonada. 4 kilómetros antes de llegar a Nueva York, se le arruina el carromato y tiene que ir en pleno, a pie, los 4 kilómetros. Los zapatos no son tan buenos, así que la calor quema un poco. Pero si este hombre está consciente de lo que va a recibir, ¿cómo iría estos 4 kilómetros este hombre? ¿Cantando o quejándose? ¡Wow! La gracia, este hombre cantaría una canción más o menos: la gracia de Dios me trajo aquí y la gracia de Dios me llevará. Esto no es comparable, señores. Estas leves, son leves tribulaciones, así leves. No es comparable a lo que yo voy a recibir cuando pasen estos 4 kilómetros. No es nada, hombre. Cantemos. La niñez espiritual es un problema grave. Primera de Corintios 3:1. Mire lo que dice Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a, ¿qué dice? Carnales. Es donde gobierna la carne, pesa más la carne, los deseos del mundo que los propósitos de Dios. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Pablo dice en Filipenses 4:13, es que mi vida no está influenciada, moldeada por el mundo. Mi vida, dice Pablo, está fortalecida continuamente por Cristo Jesús. Por eso Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo he perdido el partido, dice Pablo, lo que yo tengo que hacer es venir a Cristo. Y cuando yo lo he ganado, también vengo a Cristo, porque sé que gane o que pierda, mi todo es Cristo, mi gozo es Cristo.
Hermanos, quiero hablar de algo muy medular. ¿Cuáles son las razones por las cuales un hermano debe de irse de una iglesia? Primero le voy a poner las razones por las cuales no se debe de ir, porque en toda iglesia va a encontrar eso. Escuchen bien, hermanos. Hay pecado en la iglesia. No estoy hablando de pecados morales en el liderazgo que no se hayan resuelto. Estoy hablando de pecado. ¿Deberá alguien irse porque la iglesia peca? Porque tú pecas en tu hogar con tus hijos también. Entonces, porque hay pecado en la iglesia, nadie debe de irse. La única iglesia que no pecará será cuando estemos en las bodas del Cordero. En la iglesia no hay amor, falta de amor. ¿Deberá alguien irse porque en la iglesia hay falta de amor? Siempre habrá eso. En la iglesia no hay unidad. ¿Deberá alguien irse porque en la iglesia no hay unidad? Vaya donde vaya, siempre va a encontrar. Y quizás tú eres el primero que no estás colaborando para la unidad. Tú no nos has dado un ejemplo para seguir tus pasos, colaborar. Y hay muchas razones, como por ejemplo problemas que se dan en las iglesias. Viera esa iglesia, tanto problema que hay. Viera en los hospitales cuánto enfermo hay. De toda índole. Así que esas no son razones para irse de la iglesia, pero sí hay razones que usted debe de irse de una iglesia. Y una de las razones es cuando no se predica un evangelio por fe, sino por obras. ¿Qué está haciendo ahí? Otra de las razones por las cuales debe de irse cuando hay pecados inmorales en el liderazgo y no son resueltos ni corregidos. Otra de las razones es cuando hay una desviación, no en las cosas secundarias, ¿verdad? No, por ejemplo, hay cosas muy secundarias que son menores. ¿Alguien aquí cree que Jesús va a venir antes de la tribulación? Otro dice, no, Jesús va a venir después de la tribulación. Esas son cosas secundarias. Los grandes hombres de Dios diferencian en eso y ellos están unidos. En una iglesia puede haber todo eso, pero son cosas secundarias. Pero cuando se dice cosas medulares, como por ejemplo la salvación, hay que ganársela. Ahí hay una desviación y sería ya una falsa doctrina. Entonces, hermanos, la niñez, otra, porque no te visitaron. Estoy siendo claro, casos que se dan, hermano. No te visitaron. Yo quiero aclarar algo acá. Hermanos, nosotros hemos creado un grupo de WhatsApp. Se llama membresía. Cuando tú sepas de un miembro que está pasando una situación de enfermedad, algo que amerite llevarlo en oración, una tos, yo ando con tos, yo ando malito de la garganta, entonces tendríamos que orar por todos los que andan con una picazoncita aquí en la garganta. Pero algo que amerite oración, por favor, manda un mensajito, porque eso nos ayuda a nosotros para hacernos saber que debemos de orar por esa persona. Amén, hermanos. Amén. Si no tienes WhatsApp,
manda con alguien a avisar. Nosotros no prometemos que te vamos a ir a visitar, porque posiblemente el liderazgo y todos los demás miembros, porque no solo el liderazgo es responsable de ir a visitar. ¿Se entiende, hermano? Hace poco, antes de inicio, veíamos que hay una persona que no están viniendo y hablábamos, hay que decirle a él, a X hermano que vean. No, todos tenemos la obligación como miembros de saber por qué esta persona no está viniendo, de darle una llamadita. Hermano Jo, fíjate que la hermana, los hermanos de estos no están viendo, hermano Orlando, fíjate que estos no están, háblele. ¿Por qué no le hablas tú? Tú eres un miembro, tú eres responsable. Si a la cabeza le pica acá y anda un piojito, ¿qué hace la mano? La mano ayuda. No es responsabilidad solo de la cabeza, es responsabilidad. Y si tú me acusarías de que no te he ido a ver cuando estás enfermo, cuando yo he estado enfermo, ¿me has ido a ver tú? ¿Te has dado cuenta que he estado enfermo por 2 meses? Y no he parado y estoy pechito. Hermanos, la palabra dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es que el pastor dijo algo que me dañó. Por eso, cuando tú regañas a tus niños, a veces los dañas, ¿verdad? Yo ahorita que estoy predicando en algo de lo que estoy diciendo, estoy pecando. Porque los únicos que no pecan al hablar es la Santísima Biblia y Cristo. ¿Por qué no me perdonas? ¿Por qué no perdonas a otro que te ha dañado? Así como Dios te perdona a ti con tus hijos. Por eso dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como... ¿Por qué se fue? Porque no le visitaron en su dificultad. No seamos niños en nuestra manera de pensar, dijo Pablo, sino seamos niños en la inocencia y en la malicia. ¿Me di a explicar un poco, hermanos? Dice que Pablo ora con todo mis oraciones con gozo, dice Pablo. Pero también dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Fíjese, Pablo está orando y dice, yo doy gracias siempre por ustedes, porque por la participación de ustedes en el Evangelio. Comunión se puede traducir por participación o asociación. Fíjese que los filipenses desde el primer día, estos creyentes ayudaron a Pablo con entusiasmo para evangelizar en Filipos desde que la iglesia comenzó en ese lugar. ¿Qué hizo la iglesia, hermano, cuando conocieron el evangelio y Pablo solito ahí andaba evangelizando, hermanos? Lo apoyaron. Yo doy gracias, dice Pablo, por la participación de ustedes. ¿Apoyas tú los proyectos de evangelismo? Ya sea directamente o indirectamente. ¿Apoyas tú yendo, orando y ofrendando o diezmando? Fíjese que los filipenses no era una iglesia pasiva, era una iglesia activa. ¿Cómo era la iglesia de los filipenses? Activa. Y veían
el apoyar a Pablo financieramente para que Pablo extendiera el evangelio a otros lugares. Y cuando Pablo estaba en la cárcel, allá iban con las ofrendas. Segunda de Corintios 8:4. Mire cómo era esta iglesia, cómo participaban en el evangelio. Dice, pidiéndonos con mucho ruego. ¿Quién es que pedía ahí, hermano? ¿La iglesia a Pablo o Pablo les pedía a la iglesia? O sea, hoy es lo contrario, a la iglesia hay que pedirle y ver cómo la iglesia participa financieramente. Cómo se le presenta bien el proyecto para que, ¿verdad? Si a la iglesia se le dice, mire, vamos a ir a evangelizar y necesitamos dinero. Necesitamos llantas, necesitamos gasolina, necesitamos comida, necesitamos, hay eventos en todo el año, necesitamos que cada hermano sea fiel al Señor. ¿Qué hace la iglesia? Oídos sordos. Porque la iglesia está influenciada por el mundo. Porque si yo doy mi diezmo y mi ofrenda para pobre, Dios no es fiel para suplir eso. Es que yo no tengo mucho. Acuérdate de la viuda. Hermano, la iglesia está influenciada por un mundo tan mezquino, tan asadón, que no hay. Y si da una limosna, ¿verdad? Como que si Dios fuera un animalito. A Dios hay que darle lo que Él nos pide que demos, y aún más allá de eso. Ese es el Dios y la Biblia que yo he conocido. Si usted quisiera enojarse por esto, yo digo que lo puede hacer, pero en esto yo estoy compartiendo la palabra de Dios. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 8:4. Pidiéndonos, la iglesia le pide a Pablo con muchos ruegos, muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién dice? Para los santos. Se espera que alguien que ha sido salvado, que ha sido rescatado, que está recibiendo la palabra, él así como recibe de gracia, pueda dar de gracia. Miren lo que dice Mateo 10:8. Quiero preguntarles a los jóvenes, ¿ustedes están ofrendando? Es que yo, jóvenes, pídanle a Dios. Si ustedes no lo hacen ahorita, si ustedes no lo hacen de lo que reciben, esto es para misión, hermano, este es mi diezmo, esta es la ofrenda para los pobres. Si ustedes no lo hacen ahorita, y si ustedes ahorita no son fieles, no creo que lo sean cuando tengan sus trabajos, cuando Dios los bendiga. Dice la palabra Mateo 10:8. ¿Qué dice, hermanos? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Todos nosotros hemos experimentado la limpieza, la resurrección de Cristo en nosotros. El Señor dio a su Hijo, no dio un sobre, dio a su Hijo. ¿A quién dio Dios? A su Hijo. Y aquí Mateo dice, de gracia recibiste, ¿qué dice? Dad de gracia. ¿Qué fue lo que hizo David cuando llegó a su reino, hermanos? El corazón de David se desvivía por hacer el bien, y aún a sus enemigos, y dijo, hay alguien aquí, dijo, de la casa de Saúl, al cual yo le puedo extender misericordia. Hermano, aquí tiene esto, hay algún pobre
en la iglesia, aquí está, mire, recibí una remesa, aquí está lo que es de Dios, y aquí está para ese pobre. Yo quiero, hermano, Dios me bendijo la venta de una casa, mire, aquí está lo que es de Dios, hermano, y aquí está para el pobre. ¿Cómo es la cosa hoy, hermano? Tenemos que venir al ayuno, a orar y a llorar. Y Dios es fiel. Dad de gracias, así como recibiste de gracia. Charles Spurgeon, el predicador bautista, dijo: si no sientes carga por el perdido, lo más probable es que estás perdido. Eso es tan importante que debemos de repasarlo. Después de mí, por favor. Si no sientes carga por el perdido, lo más probable es que estás perdido. Pablo también continúa en sus peticiones de oro y dice: es que en mis oraciones también yo siempre doy gracias por ustedes con gozo y digo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Analicemos eso. Esto se refiere a la salvación misma. ¿A qué se refiere la buena obra? ¿Que comenzó la buena obra, hermanos? A la salvación. Cuando Dios, pero también se refiere a la seguridad eterna. Que una vez cuando Dios te salva, no te puede desalvar. ¿Se entendió, hermano? Una vez que yo tengo un hijo con mi esposa, no puedo deshijarme. Él seguirá siendo mi hijo, aunque sea en el paredón. La salvación, una de las cualidades de la salvación, hermano, es que es eterna. Una vez que se ha dado, no se pierde. Si se perdiera por algún pecado, para Dios todos los pecados son iguales, tanto el mal pensamiento como el homicidio. Entonces, ¿qué hay de aquellos que piensan que con su perseverancia van a ser salvos? ¿Habrá alguien que persevere sin ningún pecado? No hay tal cosa. Nuestra salvación es por gracia y por el perdón que Cristo hizo en la cruz de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. La salvación es eterna. Por eso dice que el que comenzó en vosotros la buena obra no la va a dejar así. La va, ¿qué dice? Hasta el día de Jesucristo, aunque sea con disciplina. Pero Dios la va a perfeccionar. Dice Juan 6:40, por favor. Y luego tiene listo Romanos 8:29. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué dice? O sea, una salvación eterna. O sea, no es una salvación temporal que depende de mi perseverancia. Es una salvación segura. Si ha creído de verdad y si ha sido salvo de verdad, que tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice Romanos 8:29:
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, así que usted de esa doctrina que cree en la seguridad de la salvación, sí, yo soy de esa doctrina, de esos mismos versículos que están ahí, de esa doctrina soy yo. Así que hermano, ¿usted cree que la salvación cuando es de verdad no se pierde? Sí, yo soy de esa clase de doctrina porque es la doctrina bíblica. Dice, a los que antes conoció. Conoció significa que escogió, no es que conoció y vio, no. Conocer es escogió y los marcó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía y me escogió, no por mis obras, no, por su buena voluntad, porque así le plació a Él, y dijo Job a Jeodía, en el año de 1900, van a ser en el año de 1966, y en el año de 1961 van a ser de nuevo, y ahí, ¿verdad?, se va a manifestar, pero porque yo antes lo había conocido o lo había escogido, lo había predestinado, y ahora lo voy a llamar para que se lleve a cabo, aunque va a tener muchas debilidades, muchos tropiezos y muchas caídas, pero debido a que yo hice un pacto en la eternidad de escogerlo, de predestinarlo para que fuera mi hijo por Cristo Jesús, debido a ese pacto, a pesar de sus debilidades, Él un día va a estar conmigo siendo glorificado. Entonces Pablo dice, yo doy gracias a Dios, porque el que comenzó en ustedes la buena obra, dice, qué agradecido estoy, qué agradecido estamos por el frutito de San Alejo, por el frutito de Tesatillo, por el frutito, porque al que Dios ha escogido, hermano, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y allá vamos a estar, ¿verdad?, en el día de los galardones con todo ese fruto. Gloria a Dios por los misioneros en Macedonia, en Europa, porque estas gentes que se les fue predicada y ahora son llamadas y que fueron escogidos desde antes, un día van a estar delante del tribunal de Cristo como redimidos. Y Pablo se emociona y dice, yo en mis oraciones agradezco a Dios por esa obra que hay en ustedes, dice, porque el que la comenzó la va a perfeccionar. Y ahora vamos a ver, yo creo que solamente vamos a ver el versículo 7, ahí vamos a detenernos como unos 15 minutos. Dice, a esto yo le llamo, en el versículo 7, la manifestación de su gran afecto hacia ellos. Pablo en el versículo 7 y 8 manifiesta su gran afecto, su gran amor hacia ellos. Y vamos a ver el por qué, porque Pablo no era así. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Los sentimientos de Pablo eran sentimientos de amor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo o llevo donde quiera que yo estoy, dice Pablo, yo los tengo a ustedes en mi corazón y en mis prisiones. Ahí están ustedes, los amo, no se me pueden salir de ahí, dice Pablo. Y en la defensa, porque a mí me toca defender, dice Pablo, no a mí, sino el evangelio, la fe. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
porque Dios me es testigo de cómo, ¿qué dice? Os amo a todos vosotros, con el entrañable, o sea, desde adentro, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Podemos ver el corazón cambiado de Pablo ahí, hermanos? La pregunta es, ¿por qué ese cambio en Pablo? Él no era así antes. Él no solamente era desamorado hacia los discípulos del Señor, él era perseguidor de ellos. Pero ¿por qué ese cambio? Ahora dice, yo a ustedes los tengo en el corazón. Estoy en mi prisión y ahí los tengo. Y en la defensa del evangelio, ahí están ustedes, dice. Y estoy dispuesto, dice Pablo, a ofrecerme en sacrificio por ustedes. Pablo no era así. Miremos lo que dice Hechos 9:1. Hechos 9:1 dice, un Pablo inconverso, un Pablo no nacido de nuevo, Saulo, respirando aún sentimientos de amor, no, amenazas y hasta muerte. ¿Contra quién, hermanos? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Pablo no era así. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo era así porque Pablo experimentó un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué Pablo era así ahora, cambiado? ¿Por qué, hermano? Porque Pablo, ¿qué? Un verdadero arrepentimiento. Y sobre esto es lo que les decía yo, que vamos a estar como unos 15 minutos. Quiero hablar sobre el arrepentimiento de Pablo. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, pero no se refiere a un cambio superficial solamente. La mente en la Biblia se refiere al corazón, al ser. Es el centro del control del ser humano. Es el centro de control de nuestra voluntad, emociones, intelecto y decisiones. Si tú has tenido un cambio de mentalidad, el resto cambiará también al mismo tiempo. El apóstol Pablo tuvo un cambio de mentalidad cuando él fue camino a Damasco. ¿Para dónde iba Pablo cuando tuvo un cambio de mentalidad, hermanos? Camino a Damasco. Él fue con órdenes de capturar a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto era lo que él creía en su mente, lo que él pensaba. Él era el más grande blasfemo. Pablo, él pensaba que los cristianos eran una secta mala. ¿Qué pensaba Pablo, hermanos? Que merecían ser destruidos. Pero un día, camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Y qué pasó? Su manera de pensar fue cambiada. ¿Qué pasó, hermanos? Hermanos, cuando alguien experimenta el arrepentimiento, su manera de pensar cambia y sus actos cambian. ¿Por qué es que hay muchas personas en la iglesia que no se ve ese cambio? O sea, son iguales al mundo. Su justicia es igual al mundo, hacen trampa. Anotame ahí, firmame por miles. ¿Cómo le llaman a eso, hermano? ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Mira, échame la firmita. Yo voy a llegar un poco tarde, pero échame la firmita ahí. ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Hermanos, ¿cómo se le llama a eso? Es mentira. ¿Y de quién es la mentira, hermanos?
Tiene su origen. Entonces, ese hermano y esa hermana, si es que lo es, le está dando honor y gloria al diablo. Está publicando dentro de él, donde él se desenvuelve, que, ¿verdad? Él es un discípulo del Señor en la iglesia, pero en su manera de vivir es un discípulo del diablo. Y yo exhorto, hermanos, a mí mismo igual, ¿verdad? Si estamos haciendo eso, hoy es un buen día para ir. No, pero todos lo hacen. No, el hecho de que todos quieran ir al infierno, yo no, yo voy a luchar para estar con Cristo. Si todos lo hacen, sí, pero el hecho de que todos odien y menosprecien a Cristo, yo no lo voy a hacer. Yo voy a procurar con todas mis fuerzas amar al Señor, porque la Biblia lo dice. Pablo comenzó a pensar de una manera totalmente diferente. El odiado Jesús era ya el Mesías prometido. Los odiados cristianos eran ahora el verdadero pueblo de Dios, porque sus pensamientos cambiaron, todo lo demás cambió. Después de ser bautizado, comenzó inmediatamente a predicar lo que tanto odiaba. Arrepentirse es darse cuenta de que tu manera de pensar, tu manera de ver la realidad está equivocada, y después ver y someterte a la verdad de Dios, de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti. La pregunta es, incluyéndome yo, ¿nos hemos arrepentido, hermanos? No digamos nada. ¿Nos hemos arrepentido de verdad, hermanos? ¿Has cambiado ya tu manera de pensar? A causa del cambio de tu manera de pensar, ha habido un cambio en tu voluntad, en tus emociones. ¿Odias el pecado que antes tanto amabas? ¿La santidad que alguna vez ignoraste, la deseas ahora? ¿Consideras a Cristo y a su reino como la perla de gran precio? ¿O Cristo es uno más? ¿Es la Biblia un libro más? Si es así, si realmente odias lo que antes amabas y odias lo que antes amabas y amas lo que antes aborrecías, si es así, una obra de arrepentimiento ha sido hecha en tu corazón. Pero no solo es arrepentirnos, sino también creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Reconociendo que no hay absolutamente nada dentro de nosotros que pueda salvarnos. ¿Qué es creer en Jesús, hermano? Es reconocer que no hay nada absolutamente dentro de nosotros que nos pueda salvar. Ni tus buenas obras, ni tu decencia. Con manos vacías vengo, dice el himno, pero solo a tu cruz, a la cruz de Cristo me aferro. Es creer en Jesús. Es el reconocer que solo tienes una esperanza. Y 100% de esa esperanza se encuentra solo en Jesucristo. Que tú sabes que no te puedes salvar a ti mismo, hasta el punto de que si alguien sugiriera que puedes ser salvo por medio de alguna obra justa, te causaría náuseas. Y responderías, no, esa es una blasfemia. Hermano, yo creo que usted es muy decente, aunque usted no vaya a la iglesia, no cree en Cristo, usted va a ser salvo porque es muy decente. No, esa es una blasfemia. Yo soy salvo solo por una razón. Hace 2000 años el Hijo de Dios vino, murió y sangró por mí. La salvación viene por medio del arrepentimiento, y fue en Jesucristo quien pagó el precio. Terminé en 10 minutos, ahora voy a la conclusión. Amada iglesia, quiero hacerte algunas preguntas, incluyéndome yo. ¿Verdad que te hablé de la gracia, lo que es la diferencia entre la venganza, la justicia, la misericordia y la gracia? ¿Te acuerdas? Iglesia, cuando oyes la palabra gracia, ¿te gozas? Gracia.
gracia y paz a vosotros. ¿Te gozas? Tu corazón se conmueve de alguna manera y dices, gloria a Dios, la gracia. Cuando alguien te pregunta, ¿y usted es cristiano?, le contestas con jactancia, sí. ¿Cómo está? En victoria. Hay que decirlo, hermano. Como dijo Jonathan Edwards, hay amenes que están tan llenos de vanagloria. Hay aleluyas. Cuando alguien está tirando el mensaje, amén, dice, porque le está pegando a aquel. Aleluya, siga. Dice Jonathan Edwards, cuando la gracia ha obrado, aún tus amenes son humildes. Cuando oyes la palabra gracia, hermano y hermana, joven, es como ver llover o hay en tu corazón un regocijo. Sí, la gracia obró. Estuve en Armenia y le pregunté yo a un joven, ¿qué tal? Le digo, ya el Señor vino a tu vida. Sí, me dijo, yo soy hijo del pastor. Él relacionó. La gente relaciona rápido con puestos humanos. ¿Tú eres cristiano? Sí, tengo tal privilegio. Soy pastor, soy diácono, soy esto. No. Le pregunté a un joven, estábamos pasando una tormenta en Santa Ana. Le digo yo, ¿tú ya Cristo vino a tu vida? Y se puso a llorar. Hermano, me dijo, no merecía. Comenzó a contar. Hermano y hermana, joven, cuando oyes la palabra gracia, ¿te gozas? ¿O necesitas que la gracia obre y traiga un avivamiento a tu vida? 2. Amada persona que estás acá, ¿eres tú parte de la iglesia realmente? ¿De la iglesia que se ha arrepentido de verdad? ¿Que ha creído de verdad en Jesucristo? Jóvenes, ustedes son una cosa acá y otra cosa afuera. Andan haciendo cosas solapadamente. Son santos acá, pero afuera hacen cosas solapadas. No digo de cometer errores o de pecar, digo de hacer cosas adrede, a escondidas. Te exhorto a que no vayas con la hipocresía. Te exhorto a que te arrepientas en el nombre de Jesús. ¿Eres tú parte de la iglesia realmente? ¿De la iglesia que se ha arrepentido de verdad? ¿Que ha creído de verdad en Jesucristo? Si tu respuesta es sí, la pregunta sería, desde que tú te arrepentiste, ¿tienes un avivamiento a tal grado que el arrepentimiento es algo continuo o un estilo de vida o no? Y que anoche también tuviste que arrepentirte. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste tú? Fíjate, cuando yo me arrepentí en 1981. No. El arrepentimiento es algo que aún después de mi prédica yo tengo que examinar y decir yo aquí, aunque pedí gracia, le pedí al Señor que me ayudara, pero aquí fui muy duro, o sea, salió la dureza de mi corazón. Señor, ayúdame. Y debo de verlo como pecado. Debo de verlo no como una falla, no, como pecado, como una grieta que se llama pecado. Debemos de ver la impuntualidad no como impuntualidad, no, como pecado, como mentira. Amoldarse a este mundo es pecado. Amén, hermanos que se están durmiendo. Dejen de dormirse, hermanos. ¿Tienes un avivamiento a tal grado que el arrepentimiento es continuo? ¿Un estilo de vida o no? ¿Le gustaría orar conmigo?
Filipenses está rico, ¿verdad? Es como una gallina de oro, toda. Aún las uñas son valiosas. No te lo pierdas, pero ahorita viene lo mejor. Orémosle al Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Mira cuánto de lo que tu palabra dice nos hacemos del ojo pacho. Mira, nos hemos acostumbrado, Señor, a oír la palabra. Somos fieles oidores. Pero no, la iglesia que se está preparando no es esa, Señor. La iglesia que se está preparando para el Cordero es la iglesia que está en continuo arrepentimiento. Es la iglesia que al pecar viene a tus pies, viene a la cruz, sin ninguna condenación, pero viene. Oh, ayúdanos a hacer esa iglesia. A veces ofendemos a la esposa y al hijo y nos da como ver llover, Señor. Perdónanos. A veces tenemos deudas con personas, Señor, y nos vale, Señor, que el nombre de Cristo. A veces en los estudios copiamos y nos vale, mentimos y nos vale, Señor. Perdónanos. Ayúdame, Padre, a ser más sensible a ti y al pecado. Esta carta no fue escrita en vano, Señor. En el nombre de Jesús, danos una iglesia, Señor, que anhele estar un día contigo, que anhele contemplar tu santidad, no por nuestra santidad, sino por ti, amado Dios, porque tú proveíste para nuestra santidad. Oh, Señor, haznos una iglesia participante en los proyectos de evangelización. Tú no mereces una limosna, Señor. Tú mereces lo que tú has establecido en tu palabra, Padre. Oh, Señor, qué tremendo va a ser aquel día cuando aparezca esta parte que solo fuimos oidores. Ayúdanos, así como esa iglesia de Filipenses, una iglesia entregada a ti, Señor, una iglesia que se desvivía por dar de gracia como había recibido de gracia. Ayúdanos, ayuda a los jóvenes, Señor, que andan en malos pasos, que andan en cosas solapadas. Tú lo sabes y nosotros lo sabemos también. Padre, ayúdanos, Padre, a recibir la exhortación en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.